Francisco. Bueno, feliz tarde para todos, amigos. Aquí estamos conectados, pues viviendo un poco las dificultades del internet, que es justo, miren, amigos, creo que ya está llegando el internet a UCAP, ¿ok? Así que esperamos conectarnos de una mejor manera en pocos minutos. Por lo pronto, le comentaba a Nelson que bueno, que para nosotros es un gusto de verdad que Nelson Eduardo esté aquí acompañándonos en este ciclo de foros temáticos que hemos llamado juntos con CIEUCAP. Como egresado, Nelson, te cuento, ahora en la UCAP tenemos un centro de innovación y emprendimiento, cosa que no vivimos nosotros en nuestra época como estudiantes. Y bueno, le estamos poniendo mucho cariño para que este sea un espacio para fomentar, impulsar la cultura de la innovación y el emprendimiento. Y este ciclo de foros temáticos que estamos teniendo todos los miércoles a las 4 de la tarde, lo que busca es complementar esos temas que los estudiantes están viendo en nuestra cátedra institucional. Tenemos ahora una cátedra transversal y obligatoria para ir cubriendo los distintos temas vinculados a lo que significa emprender. Y en este periodo que estamos intersemestral, pues hemos querido invitar a ciertas personalidades para que nos cuenten su historia de vida como emprendedor. Y bueno, por eso estás aquí y te agradecemos mucho el que nos estés acompañando. Dejo a nuestro gran aliado Luis Ernesto por la dirección de egresados para que, bueno, para el desarrollo de esta conversación. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Aymara. Gracias, bueno, al Centro de Innovación y Emprendimiento y, por supuesto, a Nelson Eduardo Caranda, que hoy nos acompaña para conversar sobre emprender en comunicación social, ¿no? Emprender en la carrera, una carrera que, como siempre digo, nos acostumbran y nos adiestran para el 15 y último, ¿no? Siempre es una grata noticia saber de emprendimiento, saber de gente que apuesta a emprender, a generar valor. Y hoy tenemos la experiencia, conoceremos un poco más la experiencia de Nelson Eduardo Caranda. Nelson es fundador y editor jefe de Runrunes y de la Alianza Rebelde, dos organizaciones independientes de periodismo de investigación, líderes con sede en Venezuela. Los esfuerzos de Nelson han sido fundamentales para promover la innovación a través de la narración de historias, destacar el régimen autoritario venezolano, las violaciones de derechos humanos, el crimen organizado, transnacional y la migración forzada y la corrupción en Venezuela. Además, Nelson asesora medios de comunicación venezolanos, organizaciones no gubernamentales, prodemocráticas en estrategia digital, recaudación de fondos y brinda herramientas y recursos de capacitación para mejorar gestión y capacidades editoriales. Gracias, Nelson, por acompañarnos y yo diría que abramos fuego de una vez y empecemos a hablar de qué significa emprender en Venezuela para dar pie a que desarrolles un poco lo que tengas pensado compartir con nosotros. Les recuerdo un poco la dinámica. Nelson estará hablando unos 30-35 minutos y después, mientras tanto, pueden ir generando sus dudas y comentarios por el chat para recogerlos hacia el final y poder tener una conversación, una parte un poquito más interactiva de este espacio. Adelante, Nelson, y gracias nuevamente. Y no, gracias a todos ustedes, gracias por la invitación y encantado de estar en contacto todavía con mi alma mater. Bueno, arranco echándoles el cuento, o sea, emprender en Venezuela es una historia compleja, ¿no? Complejísima. Yo creo que todas las historias de emprendimiento exitoso en Venezuela son historias de resiliencia, son historias de tratar es como taekwondo, ¿no? Es tratar de convertir la fuerza de tu adversario en tu fortaleza y tratar de echar para adelante, sobreponerse a una cantidad de obstáculos que en cualquier otro contexto no serían ni siquiera normales ni habría que tomarlos en cuenta. Creo que aquí una de las cosas más difíciles que tenemos los emprendedores y que hemos tenido a lo largo de estos últimos pues, más de 20 años es cómo planificar ante la adversidad, cómo tratar de hacer esa programación de lo que es el crecimiento de nuestras empresas, de lo que son los costos como tal. Toda la parte presupuestaria pues se convierte en una tarea extremadamente difícil para tratar de mantener el pulso a una situación cada día que pareciera subirse más en el caos. Pero bueno, apartando de eso, les cuento que apenas yo salí de la universidad, monté una productora y yo creo que ahí están mis primeros aprendizajes en el mundo del emprendimiento. Yo siempre quise empezar a trabajar, nunca dejé de trabajar apenas entré en la carrera. Yo venía trabajando desde cuarto y quinto año de bachillerato como productor de radio, había sido productor de Chatén, entre otra gente, era productor de La Mega, y en la mitad de mi carrera
en la mitad no, arrancando la carrera, fue el paro petrolero. Y en ese momento, pues yo estaba acampando en Plaza Altamira, haciendo protestas todos los días, y me pasaron buscando y mis papás decidieron que me tenían que sacar del país de manera urgente y obligatoria. Estuve afuera del país como unos 7 meses y al primer mes ya obviamente se me habían acabado los fondos con qué sobrevivir afuera, y aquí había entrado el control de cambio, entonces era bastante difícil pues tratar de lograr seguir obteniendo fondos para tratar de mantenerme afuera. Y mi papá y mi mamá lo que me dijeron fue, mira, ahí está en donde te estás quedando, hay una agenda, agarra esa agenda y empiezas a marcar número por número y a ver si alguien que nos conozca, porque yo estaba en una casa que nosotros usualmente alquilábamos y hay una libreta de contacto, a ver si alguien te da trabajo. Y bueno, llegué hasta la H, llamando a todo el mundo, cuando Eduardo Hauser, quien hoy en día es el padrino de mi hija mayor, pues me ofreció trabajo ilegal, porque yo no tenía papeles para poder laborar, en una empresa que se llamaba AOL, en este caso Latinoamérica, que era América Online, América Online. quien era uno de los principales competidores del segmento de información y noticias en Internet, en un ecosistema que era bastante incipiente hasta el momento, ¿no? Tenías a los principales jugadores y este era uno de esos principales jugadores, pero dentro de ese monstruo que era AOL existía este pequeño grupo que era como la parte de Latinoamérica del negocio, y ahí yo llegaba dos secciones fijas, una que era Venezuela al día y otra que era Cuba hoy. Y yo me encargaba de rellenar de noticias, que utilizaba diferentes medios para hacerlas, hacía como un informe diario que se montaba en esas secciones como tal y las mantenía alimentadas. Y también otra cosa que detestaba, que se llamaba Roots, que era raíces, que era más hacia los latinos de tercera generación en los Estados Unidos, que en ese momento no estaba tan definido como el día de hoy y costaba muchísimo tratar de seleccionar noticias para ellos, pero al final lo que yo hacía era pasearme por toda la prensa internacional, que una de las cosas que más me gustaba del trabajo es que, bueno, tenía acceso a todos los periódicos del mundo entero, tenía acceso a todas las galerías de fotografías del mundo, y bueno, ahí me quedé, y cuando se acaba el paro, eso fue como en diciembre, enero, me acuerdo que Eduardo Hauser me cita, el presidente de la compañía, y me dice, mira, te queremos ofrecer que te quedes aquí, te pagamos la universidad y te damos algo para la gasolina, pero queremos que sigas trabajando con nosotros. Y hoy en día creo que lo veo como, no como un error, sino como una oportunidad que dejé pasar. Decidí que, bueno, que mi compromiso era regresarme y seguir la carrera en la Católica y tratar de ser parte de esos que pensamos todavía que podemos influir en un cambio positivo en la sociedad, en nuestro país, en nuestra sociedad. Entonces, que cuando regreso monto esa productora, yo nunca dejé de trabajar, como les decía, yo dejé de ir a mi cervezada porque tenía una pauta con la gente de Nestlé en ese momento, cosa que también me arrepiento hoy en día, pero era parte de ese crecimiento que estábamos teniendo en ese momento en la productora. Y ahí sí tomé la decisión, después hice un par de asesorías, me fui para la parte de publicidad digital, otro emprendimiento. Después la productora se separó por diferencias con mi socio en nuestro modelo de manejo. Yo trabajé en Sony Entertainment Television, que venía un ambiente laboral espectacular, súper relajado. El día que yo entré a esa empresa a trabajar, me dieron un scooter y lo único que me dijeron es, la única regla es que no puedes venir en chores. Y el horario era flexible, yo podía entrar y salir a la hora que quisiera, con tal de que cumpliera mis metas, y ese fue un estilo de gerencia que conmigo se ha mantenido, el estilo de gerencia que en ese momento decían que era tipo Google, hoy en día ha evolucionado simplemente el estilo de gerencia moderna, donde tú no estás atado a un horario, sino tus compromisos son con tu trabajo y con las metas que tú tienes. Eso ha sido algo que yo me he traído desde ese momento, que hoy en día lo implementamos en Runrunas, pero después de eso paso para una agencia de publicidad digital donde nos convertimos en evangelizadores de lo que eran las redes sociales, que la gente no entendía en ese momento cómo se comía eso, cómo se utilizaba. Fuimos los primeros de tratar de empujar a las marcas a que tuviesen una presencia en Twitter. Al principio funcionábamos como una agencia que prácticamente lo que se encargaba era de montar herramientas de atención al cliente, porque al final no había esa concepción de mercadeo como tal puro y duro detrás de estas herramientas. Y ahí, mientras estaba en esa empresa, me salió a hacerle una asesoría a la cadena Capriles. Y en la cadena Capriles, ahí sí, entré como asesor, traje a quien había sido mi jefe en America Online, que ya tenía mucha más experiencia que yo, y junto con él montamos una asesoría digital para toda la cadena Capriles, viendo absolutamente el historial de productos que habían producido a lo largo de las historias de innovación digital dentro de la cadena. Y en paralelo
pues decidí que iba a montar un medio mío. El medio de nosotros pues arrancó como un blog, y en ese blog pues montábamos toda la información, montaba la columna de mi papá, empezamos con una cosa de Friends and Family. Yo creo que esto es básico para cualquier persona que está en el mundo del emprendimiento, las 3 Fs fundacionales de cualquier emprendimiento, ¿no? La gente, los que te van a apoyar y los que te van a dar plata, que son Friends, Family and Fools, que son amigos, familiares y los tontos. Y ahí más o menos en la intersección de esos 3 círculos tú vas encontrando la primera persona que pueden pichar y apostarle a tu idea de emprendimiento. Y bueno, así fue. Mi papá le quitan el programa de radio por un tema de censura dentro de Unión Radio. Estábamos en ese momento creo que estaban en Onda. Y ahí mi papá se queda afónico, literalmente se queda afónico. Y yo le digo, mira, ya tenemos montado el blog, vamos a llamar a Eduardo Hauser. Eduardo le dice, mira, hay una cosa nueva que se llama Twitter. Yo creo que tú pegas perfecto con esto. Siento que es una manera de mantenerte conectado con tu audiencia. Pegamos Twitter a todo este tema y empezamos a darnos cuenta que había una comunidad que se estaba generando. Una gente que estaba ávida de tener más información que no necesariamente encontraba en los medios en ese momento. Y si echamos para atrás hace ya 11, 12 años, pues era un momento clave en el cual estábamos empezando a sentir los efectos de la censura. La gente quería más libertad. Si lo echamos para atrás, yo creo que por aquí lo tenía en algo muy, muy breve que pensaba compartir con ustedes. Vamos a ver si aquí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Están ahí? No, te veo. Ahora sí, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, echamos toda esta historia para atrás y por eso pongo ahí la pantalla del DeLorean. Yo creo que todos nos podemos recordar de lo que eran los periódicos antes, eso que ven de fondo de esa lámina. Déjame ver si lo puedo poner en... Detesto esta... A ver. Ajá. Ahí sí, estamos bien, ¿no? Sí. Creo que... Ok. Bueno, lo que ven de fondo no es ningún dato sorpresivo, sino es el grosor de los periódicos a los que estábamos acostumbrados hace 10 más años. O sea, estamos hablando de 10 años para atrás. 160 páginas es lo que tenía en promedio un periódico de fin de semana en Venezuela. Y ya empezamos a sentir entonces las secuelas de lo que era la falta de insumos para la industria del periodismo como tal. Después vimos como bajó drásticamente 82 páginas por periódico, después a 14 aproximadamente unos 8 años más tarde, eso es hace 4 años, y hoy en día tenemos periódicos que tienen apenas 7 páginas completas. O sea que, bueno, eso comenzaba a pintar junto con la censura. Ahí vemos esa portada famosa del Nacional, donde les habían evitado poner la foto de una morgue donde no cabía más de un cuerpo. La persecución y las formas tradicionales de la censura como tal empiezan ya a tener efecto. Y estábamos nosotros en el medio, estaban los medios, perdón, en el medio pues de compras. Fue cuando empezó a montarse el aparato hegemónico de comunicación del gobierno, la censura, las demandas, tal cual tenía una de las demandas más grandes en ese momento, era la de contra Laureano por escribir una carta dedicada a la morrocoya de, se me fue el nombre, Rosa Inés. Exacto. Rosa y empezamos a vivir también pues algunos hechos de autocensura, donde por el mismo temor a esa misma persecución, pues la gente comenzaba a censurarse, los periodistas comenzaban a censurarse como tal. La gran venta, creo que ahí fue el punto de inflexión para todos. Yo entregué lo último que hice yo con la cadena Capriles aproximadamente unos 4 meses antes de la venta como tal, de que se concretara. Y ahí fue cuando me di cuenta, bueno, necesitamos nosotros tener nuestro propio medio. Vamos otra vez para adelante, después de haber revisado todo eso. Y creo que hoy en día ha cambiado algo. Si bien nosotros emprendimos hace 11 años, donde nada más habíamos nuevos en este mercado, éramos La Patilla y nosotros, que arrancamos prácticamente el mismo año, hoy en día hemos visto como hay una diversificación total de lo que es el ecosistema de medios digitales. Yo creo que aquí una de las cosas claves que hay que llevarse de esto es todo esto que ustedes están viendo en esa pantalla. Cada quien, ustedes los pueden reconocer por algo. Y ese algo por el que ustedes reconocen a cada una de estas marcas, pues es lo que las hace únicas y es lo que les da todavía sentido para competir dentro de un
de un espectro que se va ampliando cada día más del nacimiento y la muerte en algunos casos de esos medios digitales como tal. Hay que buscar, no importa cuál sea tu emprendimiento, tienes que buscar un nicho que satisfacer y afilarte o casarte con ese nicho como tal y adaptarte a las necesidades que tienen. Esas necesidades no son estáticas. Nosotros hemos cambiado mucho en esta historia muy corta de una década apenas, donde antes queríamos tratar de enfocarnos un poco más en lo que era el breaking news, en las noticias que van pasando al momento, en lo que está sucediendo. Después pasamos queríamos ser líderes en opinión, y ahora, después de hace como 8 años para acá, decidimos casarnos con una línea de investigación porque sentíamos que en ese momento no había nadie que estuviese haciendo eso y teníamos que suplir unas necesidades que existían en el mercado. Lo primero es conocer ese mercado para cualquier emprendedor, saber cuáles son esas necesidades y tratar, como les decía, de satisfacer las necesidades que se puedan dentro de ese nicho. Eso, no piensen que esto está escrito en piedra. Esto puede variar a lo largo de sus emprendimientos. En el emprendimiento de los medios, pues hay que estar constantemente educándonos, informándonos y reeducándonos para poder tener las últimas herramientas para poder estar en el límite de la innovación. Aquí estamos viendo, o sea, la mayoría de los emprendimientos hoy en día, a juro, van a tener que tener una presencia digital. En su mayoría, los grandes emprendimientos que se han dado en los últimos 30 años a nivel de la historia moderna de la civilización, pues todos tienen una pata en lo digital. Si no, pregúntenle a Jeff Bezos o pregúntenle a Elon Musk, que hace 35 años pues jamás hubiesen pensado estar donde estaban hoy, si no era por meterse de cabeza en el ecosistema, en los ecosistemas digitales. Hay que mantenerse ahí satisfaciendo necesidades, pero el truco para mantenerse como líder de estos nuevos segmentos es la innovación. Es nunca frenar esa innovación, nunca frenar la educación. Yo creo que si bien aquí estamos, lo que nos une en este grupo es que todos compartimos la misma alma mater. Tenemos que tener una relación mucho más cercana con la universidad, porque nunca debe parar el ciclo de aprendizaje de las personas que hoy en día están dirigiendo cualquier tipo de emprendimiento. Y las universidades al mismo tiempo también tienen esa obligación, pues, de reaccionar muchísimo más rápido a las necesidades que pueden tener los diferentes mercados donde se estén ejerciendo los emprendimientos y las diferentes carreras también. En todo esto y de todo este ecosistema que ustedes ven ahí, pues surgía una grandísima baja y algo donde todos estábamos fallando. Y esta es la segunda cosa que les quiero dejar a los que estén emprendiendo de este grupo, ¿no? Es que todos éramos, si bien antes existían las grandes salas de redacción y los grandes medios como tal, estamos hablando de una sala de redacción tradicional, y Luis Ernesto me puede corregir si me equivoco, estábamos hablando entre 300 y 500 personas mínimo de los grandes medios nacionales, con sus subdivisiones en cada una de las secciones que ustedes leían en prensa. ¿Qué pasa cuando pasamos de 4 líderes de medios nacionales a todo este ecosistema que ustedes ven ahí en pantalla, y donde me quedo todavía corto, pues estoy seguro que me falta más de uno? Pues que no teníamos, lo que pasaba era que no teníamos el músculo ni la cantidad de personas ni de recursos humanos para poder hacer lo que los medios tradicionalmente habían hecho. Y estábamos dejando a un lado la cobertura de grandes hechos que se estaban dando porque ninguno de los equipos se daba abasto para hacerlo. Y aquí es donde entra otra parte importante del emprendimiento, que es la introspección, la evaluación y poder corregir el rumbo muy rápido. Eso es lo que se llama en el mundo del emprendimiento masivo los lean startups. El lean es cuando algo le falta grasa o cuando algo es pura proteína, por decirlo de alguna manera. Pues cuando eso pasa, ustedes tienen una gran ventaja con respecto a cualquier otra cosa, que es que tienes una capacidad de adaptabilidad y de reacción que es mucho más rápida. Nosotros hicimos una introspección y nos dimos cuenta, mira, viene un evento noticioso masivo, que es la cobertura de unas elecciones, y lamentablemente no estamos equipados para hacerlo. No estamos equipados para dar la cobertura que quisiéramos tener. Y aquí fue donde nos dimos cuenta que había algo por hacer que no se había hecho todavía, que eran las alianzas editoriales. Las alianzas editoriales, cuando echábamos para atrás y volteamos por el retrovisor y vimos a nuestros competidores, pues nos dimos cuenta que había unos con los que compartíamos una cosa que es básica y que eso lo aprendí desde mi primer emprendimiento como tal, que es que tienes que compartir un set de códigos éticos con las personas con las cuales tú vas a fundar una compañía. Si no tienes ese basamiento ético en común,
olvídate que lo que hagas no va a echar para adelante. Eso es la clave, es como la clave de cualquier matrimonio. O sea, hay unas cosas con las cuales puedes jugar, hay unas cosas que se pueden negociar, pero hay unos valores que tienen que estar ahí, que tienen que ser compartidos para que un matrimonio funcione. Pues eso exactamente es lo mismo que pasa cuando hablamos de las alianzas estratégicas, es lo mismo que hablamos cuando tratamos de buscar un socio en nuestros emprendimientos. Y aquí creo que es clave, pues fue clave eso para nosotros y para dar un brinco en innovación y en que esos emprendimientos se convirtieran ya en empresas un poco más consolidadas, de renombre y de tratar de dejar un legado pues en la actualidad de ese espectro de medios que hablábamos, es que encontramos en estos aliados que ven en pantalla para el 2015, pues esa base ética que compartíamos entre todos. Y teníamos algo que es que era una conveniencia para los demás. A Runrunes le convenía el equipo del Pitazo, a Runrunes le convenía la influencia en opinión que tenía tal cual, a Runrunes le convenía que Crónica 1 tuviese el pulso muy medido de lo que pasaba en los barrios caraqueños, en las zonas populares de Caracas. Ese creo que es el término políticamente correcto. Y después teníamos a Vivo Play, que nos ofrecía algo que no teníamos ninguno de los otros medios como tal, que era una pantalla en ese momento en caliente, reportando algunos lugares de donde podíamos tomar recursos audiovisuales y distribuirlos. Y Vivo Play se nutría de nosotros con que nosotros estamos dando una cobertura más a profundidad y de análisis de lo que estaba pasando en el momento. Total que encontramos una perfecta simbiosis entre lo que eran las necesidades de cada uno de nosotros y encontramos eso que teníamos en común, ¿no? Primero yo te doy lo que tú necesitas, pero aparte estamos hablando el mismo idioma porque compartimos esos códigos de los cuales estaba hablando inicialmente. Así es como nace, después de esa primera experiencia, la Alianza Rebelde, ¿no? La Alianza Rebelde, pues hoy en día tiene muchos productos que se extienden más allá de lo editorial. Inicialmente arrancamos únicamente compartiendo contenidos en momentos específicos. Después nos fuimos hasta la parte comercial, donde la gente que quería invertir pues no se llevaba la audiencia de uno solo de los medios, sino de una audiencia compartida entre los tres medios como tal. Eso después termina llevándonos, resultando en una alianza editorial. Empezamos a hacer investigaciones en conjunto, empezamos a montar proyectos en conjunto, como es el podcast, que si no están suscritos se los recomiendo, que es el 3 en 1, que toda la semana se agarra un artículo de tal cual, uno de Runrunes y uno del Pitazo, y se discuten, se ponen dentro del contexto de lo que está pasando esa semana a nivel nacional y se habla con los periodistas que lo cubren. Monitor de Víctimas, que es un spin-off de Runrunes, donde hacemos un seguimiento a la criminalidad en Caracas, específicamente. Ahorita estamos ampliando a otros estados del país. Pero lo que les digo con esto es que, bueno, después está el Ideatón con Chicas Poderosas y el CDI, que es que nosotros apoyamos iniciativas de emprendimiento que tienen que ver con periodismo. En conjunto buscamos aliados para esto. En muchas ocasiones son embajadas las que nos permiten pues diseñar estrategias para poder seguir innovando. También hacemos alianzas con diferentes universidades. La Católica está ahí, en este caso del que monté está el ININCO y la Universidad de la URBE, pero siempre estamos tratando de hacer cosas con el segmento universitario. Este año, por cierto, arrancamos una cosa para tratar de llevar a los estudiantes a la sala de redacción. Es una de las ideas que tenemos arrancando este año, que es meter a los estudiantes de periodismo a que participen los salones completos en una discusión editorial de cómo se monta la planificación editorial semanal en Runrunes, cómo se hace la cobertura de los temas y la selección de los temas, que es una de las cosas en las cuales nosotros hemos innovado, porque es una democratización completa de comparado con cómo se hacía antes, de lo que se hace, lo que hacemos hoy en día en esa mesa editorial. Pero lo que les digo es que después de esas alianzas, donde encuentras ese terreno en común, donde encuentras satisfacer las necesidades que tú no puedes gracias a otros, pues empieza también un proceso de innovación constante, donde nosotros no dejamos de ser nunca emprendedores, porque ahora en conjunto y ahora con gente que piensa como nosotros, tenemos la oportunidad de hacer A/B testing, prueba que en criollo, en términos no de mercadeo ni de mercadólogo, eso es ensayo y error. Hoy en día tenemos la oportunidad de llegarle a más personas en esos ensayos y en esos errores debido a esas alianzas que hemos venido organizando. También tener más tamaño nos permite a nosotros poder meternos en
proyectos más grandes, tener una coordinación mejor de esos equipos y darle cobertura a temas que antes podíamos solamente hacerlos casi que municipales o nada más restringidos en la zona de Caracas, pues ahora podemos llevarlos a un nivel mucho más macro. Eso no significa que estamos alejados todavía de temas de censura. Los nuevos medios siempre implican crear nuevos medios y crear nuevos mecanismos para llegarle a esas audiencias que cada vez son más variadas y son diferentes, pues también implican nuevos tipos de censura. Igual como nosotros somos creativos e innovamos en la manera de conectar con nuevas audiencias, el gobierno también tiene, parece, un departamento de emprendimiento innovador en buscar censurar a nuevos medios, y los reportes de IPIS yo creo que son perfectos para ilustrar esas realidades, pero eso es parte de ese, dentro de mi sector, que son los medios, ese es el riesgo que estamos corriendo. Pongo esto en este punto porque efectivamente cada uno de ustedes que esté emprendiendo en este o en cualquier momento, pues va a tener que hacer esta misma medición de riesgo que nosotros tenemos. Este es el riesgo que corre mi sector, el sector donde yo estoy trabajando, el sector donde yo estoy emprendiendo. Pero lo que les digo es que mi sector no es ajeno a los mismos riesgos que puede correr cualquier otro. Hay que ver en ese esquema de debilidades y fortalezas y amenazas, pues también, y oportunidades, pues también ver dónde están esas amenazas que pueden ser para tu emprendimiento en específico o para los emprendimientos en específico. Esto ya iba por un tema más de vulnerabilidades del segmento, de cómo evolucionar. Esto es una cosa muy interesante para nosotros. Seguimos pues evaluando todos los tipos de amenazas que van saliendo constantemente, las sufrimos. Hoy en día Runrunes, si bien ha evolucionado en su modelo como tal, pues seguimos siendo muy vulnerables a los ataques. Creo que cuando uno emprende y cuando uno proyecta y hace tus planificaciones anuales, pues hay cierta parte que dejamos al azar, ¿no? Y en eso para nosotros han sido los ataques. Si bien estamos preparados para algunos, es imposible pues saber con certeza de dónde viene el próximo. Aquí algunos de los casos, nosotros estábamos acostumbrados a ataques de DOS, que son ataques por flooding masivos a la página. Pero ahora hay unas cosas que se llaman Man in the Middle y SNI Filtering, que son los dos tipos de ataques nuevos, los más modernos, que nos han agarrado ya varias veces con los pantalones abajo y no hay manera de prepararse para ello. Y para poder, y si no, si quisiéramos, ya ahorita que conocemos que existen este tipo de ataques y tratamos de prepararnos para ellos, pues también es una cuestión de cuántos recursos tenemos disponibles para esto. Y eso es otra de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los diferentes emprendimientos mediáticos que hemos tenido. Y es que hay ese porcentaje que estamos dejando al improvisto. Cada día podemos de repente precisarlo más, pero al final es un riesgo con el que tenemos que vivir y sobre todo en estos emprendimientos es casi que un riesgo de vida o muerte. Hoy en día, pues, cuando ustedes se meten en Runrunes, automáticamente hemos diseñado unas estrategias para mitigar un poco ese riesgo y van a ser redireccionados a otro dominio en caso de que nosotros estemos bloqueados en el proveedor de servicios que usted esté utilizando. Eso pasó en mayo del año pasado y todavía estamos tratando de sobrepasar esa coyuntura porque a nosotros sí nos pega mucho a nivel de tráfico. El tráfico al final es nuestro único medidor de éxito en el momento de difundir las noticias, o uno de los mayores medidores de éxito al momento de difundir noticias, y ese es uno de los que más nos ha afectado. Hay que seguir innovando, hay que seguir muchas veces improvisando y viendo a ver cómo es que logramos sobrepasarnos, y para esto pues ahí sí hay que regresar. Estos son todos los ataques que se sufren a nivel nacional, los cortes y otras cosas más. Ahí sí hemos encontrado en esas alianzas pues las mejores herramientas posibles para sobreponernos a esta crisis. Y es algo casi que podemos llevar este mismo ejemplo a otras cosas que han pasado en el país. Hemos visto cómo en otras oportunidades empresas que eran competidores de un segmento pues logran, buscan y encuentran las maneras de trabajar en conjunto, unificar canales de distribución y otras cosas más para poder sobreponerse a estas coyunturas de crisis que son esporádicas y que no son, y que no pueden ser, que no son previsibles. Al final las alianzas también nos dan diferentes sentidos, ¿no? Hoy nosotros compartimos un gran paraguas de protección entre todos,
compartimos, entre otras cosas, pues herramientas que a través de hosting compartido mitigamos el riesgo. Tenemos también alertas tempranas de cualquier tipo de ataques, porque al no ser uno, podemos, en enero, por ejemplo, comenzaron los ataques contra tal cual. Nosotros no nos hubiésemos enterado si no hubiésemos estado en una alianza, y eso nos ayudó a prepararnos a posibles ataques para el resto de los miembros de las alianzas, y nosotros a la vez pudimos llevar la vocería con respecto a lo que era el incremento de los ataques a un grupo muchísimo más ampliado de medios en los cuales no nada más estábamos nosotros tres. Empezamos a difundir hace ya 2 años las recomendaciones básicas que le podemos dar al público sobre el uso de VPNs para saltar los bloqueos. Empezamos a utilizar herramientas súper innovadoras de la mano de Google para poder mantener a nuestros periodistas conectados y poder seguir generando contenido. Las investigaciones unificadas que tuvimos en conjunto también fueron claves para poder no simplemente utilizar pequeños equipos de trabajo, sino ampliar los equipos de investigación que teníamos, compartir experiencias y compartir sobre todo conocimiento, que es otra de las cosas claves en todos estos procesos, ¿no? Cada quien va generando sus propias burbujas de conocimiento, pero muy pocas veces encontramos esos momentos para compartirlos. Yo creo que los congresos son los únicos lugares donde todo el mundo se baja los pantalones y comparte pues esos secretos que hay detrás del éxito de algunas de las grandes empresas y las grandes alianzas. Aquí lo hemos hecho ya en diferentes oportunidades sin la necesidad de tener un congreso. Hoy en día con grupos de chats ampliados, con diferentes medios, compartimos diferentes experiencias que hacen que los demás estén mucho más preparados ante cualquier tipo de ataques. Y también pues compartimos entonces un modelo de respuesta ante las emergencias, que es lo que nos ha llevado esta experiencia en total. Al final es la teoría del enjambre, ¿no? Una abeja te puede picar y no te hace nada, pero cuando es el enjambre completo, pues ahí cambia muchísimo esa mentalidad. Yo creo que eso es algo que deberíamos llevar por completo a la parte de los emprendimientos. Sean los mejores, tengan las mejores innovaciones, tengan los mejores productos, pero en vez de buscar competidores, esto es una cosa que yo he aprendido casi que por las malas. Antes creo que veía a todo el mundo como mis posibles competidores y hoy en día los veo como aliados naturales. Esto es algo que es clave para el éxito, no solamente de sus emprendimientos, sino de los sectores como tal. Llevar a los sectores en los cuales hacemos vida con nuestros emprendimientos a innovar no es una cuestión de usted forzar la barra o ir más allá de lo que está haciendo el resto para que todos los demás innoven. Si usted logra hacer alianzas efectivas y cambiar por completo todo su sector, no solamente todo el mundo te lo va a agradecer, vas a encontrar aliados donde antes encontrabas competidores. Y eso es clave para el crecimiento de cualquier empresa que están haciendo. Yo sí tengo una mentalidad todavía de pelea, de guerra, que es lo que te alimenta al final, lo que te genera un poquito de esa adrenalina con que salir a competir y tener el cuchillo entre los dientes, como todos lo conocemos, es necesario. Pero cada día me doy cuenta más de que no podemos tener el tamaño que tuviésemos hoy en día si no fuese por nuestros aliados que anteriormente yo los veía como competencia. Tenemos muchas veces que quitarnos eso, tratar de verlo en la óptica de otros, encontrar a otros que articulen mejor esas alianzas que nosotros, en caso de que nosotros no seamos lo más adecuados, y buscar el crecimiento de todos. Yo creo que en el crecimiento de todos está la protección de todos, está la innovación de un sector completo, cada quien va a aportarle algo de esa innovación y va a hacer que ese segmento se enriquezca muchísimo más y sea mucho más provechoso para cada uno de sus miembros. Nelson, has hecho un hincapié grande en el tema de las alianzas, en el tema de mirar hacia el sector, y eso sobre todo en un escenario donde bueno, fundamentalmente a los medios digitales, a los nativos digitales, le tocó llevar sobre sus hombros toda la responsabilidad de la agenda pública, de la opinión pública, ante el desmantelamiento de los medios grandes, ¿no? Eso es una realidad muy particular de Venezuela. Eso no ha sucedido en otros contextos, por lo menos latinoamericanos, donde efectivamente hay censura, efectivamente hay amenaza, efectivamente no son democracias plenas en muchos de los casos, pero sigue habiendo unos actores de medios grandes que, bueno, llevan el peso a la opinión pública y por lo menos llevan la atención fundamental de los aparatos de censura, etc. Entonces, bien lo decía,
estas alianzas y esto buscar en el ecosistema, bueno, con quién soy par y con quién puedo trabajar, bueno, es una cuestión de sobrevivencia. Pero también hay otra mirada que creo que es fundamental y es hacia los equipos internos, ¿no? Tú hablas bien de la necesidad de ser equipos ágiles, de la necesidad de ser equipos con muy poca grasa, con equipos que te permitan una movilidad en poco tiempo. Pero, bueno, es la selección de esos perfiles, es la selección de esos talentos que también se nutran y que también formen parte, hagan bisagra y hagan engranaje perfecto de distintas habilidades, de distintas competencias, de distintos saberes para armar esos equipos. Hubo una ventaja, y hay que reconocerlo, el desmantelamiento también permitió conseguir talentos en los mercados que estaban disponibles, que de otra forma hubiese sido difícil, pero también, bueno, toca llevar esos equipos y toca llevar a hacer permanente control interno y permanente chequeo de lo que tienes y de cómo mejorar. Sí, te cuento algo en ese aspecto. O sea, nosotros hoy en día creo que la cosa está un poco más balanceada, pero hace aproximadamente unos 3 o 4 años, el 50% de nuestra nómina venía de un medio tradicional y el 50% el otro 50% nunca había estado en un medio. Y yo lo dividía en muchas charlas que me tocó dar a nivel de transformación empresarial en una comparación de nueva escuela con vieja escuela. Y era como había una cosa que era compartida, que era primero la pasión por el periodismo, segundo el entendimiento de los medios, de cómo, no entendimiento de los medios de comunicación, sino de las herramientas que tienes para hacer periodismo, que son básicas, ¿no? Un reportaje, una entrevista, ese tipo de cosas que son los géneros periodísticos que son bastante básicos. Pero eso lo traían de la escuela, nueva escuela y vieja escuela. De la escuela, digo, en nuestra academia, de la católica, por decirlo, de la universidad. Venía de la academia, venía pues ese estilo. Pero ¿qué traía uno y qué no tenía el otro? Uno tenía era la experiencia, los que venían de los medios tradicionales, ¿okay? El olfato periodístico, que muy pocas veces te lo enseña la academia. ¿Y qué tenían las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones tenían el uso de nuevas herramientas, que estaba fuera de la navaja suiza de los periodistas de vieja escuela. O sea, eso de incrústale un gráfico, métele un audio, móntalo en SoundCloud y haces el embed. Eso para los periodistas de vieja escuela no existía dentro de su vocabulario ni su diccionario. Entonces, si bien nosotros nos nutrimos muchísimo de poder adelantarnos a esa curva de aprendizaje, porque sí hicimos un poaching, sí pescamos en río revuelto después de que vendieron los medios, después de que se disolvieron todas las grandes salas de redacción, ahí pudimos acortar esa curva de aprendizaje de repente. Mucho faltaba de estos periodistas que trajimos de ahí, que son hoy en día pues, nuestros generadores nucleares de energía dentro de las salas de redacción, porque han pasado por todo y tienen una experiencia a cuesta que no lo tienen los nuevos periodistas, pero les faltaba en ese catálogo de herramientas todo lo que traían estos chamos que acaban de salir de universidad o que estaban en los últimos semestres, en donde nosotros también encontramos un terreno extremadamente fértil para buscar nuevos empleados en Runrunes. Y eso pasó en todos los medios. Tú hoy en día ves esos medios de los que teníamos ahí, y yo creo que yo soy el único que no formó parte de una de estas grandes redacciones porque tenía un sentido diferente de lo que era el negocio en ese momento. Pero siempre tienen a alguien de esos componentes, pero hoy en día tú revisas esas plantillas de esos medios y están divididos casi que en 80% son chamos nuevos que traen nuevas herramientas, nuevas experiencias, nuevas expectativas comunicacionales. Porque eso es otra cosa, ¿no? Adecuarse a las expectativas que están cambiando en los mercados. Aquí yo de repente a muchos de los que nos están oyendo, hace un mes y medio les decía que teníamos un canal en Telegram y nadie sabía, si no fuese porque la realidad comunicacional de WhatsApp, de las reglas de los términos y condiciones cambiaron, muchos de aquí no conocieran posiblemente qué es lo que fuese esa herramienta. Entonces, bueno, siempre eso, nosotros tenemos ya 4 años ahí porque uno de los chamos que trabajaba o que trabaja hoy en día en Runrunes, pues dijo, mira, probemos esta herramienta, se pueden meter GIFs, se pueden compartir audio, se pueden hacer una cantidad de cosas que no se pueden hacer en WhatsApp y montamos comunidades de ahí. Hay que buscar, sobre todo cuando formamos equipos, de esas dos cosas y cuando tenemos de unir
la nueva escuela y la vieja escuela. Y lo otro es una cosa que es como una máxima dentro del emprendimiento que a mí me encanta y que no la apliqué debidamente al principio y me arrepiento mucho porque me hubiese eliminado muchos dolores de cabeza y errores, que es contrata lento y despide rápido. Normalmente la gente trata de hacerlo al revés en los emprendimientos. Contratas rápido y despides lento. Lo correcto es contratar lento y despedir rápido. Contratar lento, ¿por qué? Tienes que diseñar los perfiles, tienes que buscar bien, tienes que hacer comparaciones de mercado, tienes que hacer entrevistas que van más allá nada más de las capacidades básicas de una persona, tienes que ver si engranan en los equipos, tienes que pedir periodos de prueba, tienes que tratar de innovar en la manera como estás haciendo el recruitment, como estás buscando el reclutamiento como tal. Y despedir rápido, lamentablemente. Si alguien no engrana en tu equipo, sal de él lo antes posible. Hay no sé, si algunos se leyeron la biografía de Steve Jobs, hay una cosa que a mí me encantó, que el tipo decía, cuando tienes un equipo de puros jugadores AAA y metes a un jugador AA, ese jugador AA nunca va a tener el nivel del AAA. Vas a hacer que todos los AAA bajen al nivel del AA. Y eso es una cosa que para mí es una realidad. O sea, creo que lo vivimos en diferentes áreas. Y es que trata de buscarte el mejor equipo posible. Si alguien te genera ruido, si alguien te genera fricción, si alguien no termina de recibir bien los cambios y bueno, y eso genera ruido para el resto del equipo, sal de él lo antes posible antes de que eso te genere una crisis mayor. Otro elemento, Nelson, que quizás valdría la pena profundizar un poquito en el caso de emprendimientos de medios de comunicación. ¿Dónde está la caja registradora? ¿Dónde está el modelo de negocios y cuáles son las posibilidades, por lo menos que se abren ahorita, y cuáles son las dificultades para acceder a esas posibilidades? Bueno, creo que pocas posibilidades se abren. Son más las que se han cerrado, ¿no? Veníamos de modelos tradicionales de venta de publicidad, donde nosotros en su momento hicimos algunos cambios para innovar en ese lado. Todos los medios aquí vivíamos era de la publicidad. Hoy en día los modelos han cambiado a modelos de suscripción en algunos casos, donde la gente paga por información o paga por información privilegiada. Eso, yo todavía tengo mis sentimientos encontrados con respecto a ese modelo, porque siento que nuestra responsabilidad como medios es hacer que la mayor cantidad de personas estén informadas todo el tiempo, y estos son modelos que posiblemente los restringen. Yo creo que pues estamos ante un nuevo modelo, que es el modelo del fanatismo noticioso, por decirlo de alguna manera, que es encontrar los core users, el corazón de tu usuario, los que aman a tu marca, los que ven a tu marca con unos ojos que no son los mismos ojos de un usuario tradicional. Te necesitan, estás metido en sus vidas, toman decisiones basadas en lo que tú les recomiendas. Ese usuario que te valora lo suficiente, no quisiera utilizar sobrevalorar, porque de repente te da un precio que posiblemente solo tú te das. Esto es más o menos lo que quiero decir. O sea, yo estoy claro de que ese es el valor que yo tengo, pero no toda mi audiencia está clara de ese valor, y no toda nuestra audiencia ve ese valor. Cuando ese usuario lo identifica y conecta contigo y ve en tu marca algo más allá, algo que es casi que necesario para su día a día y para su funcionamiento, ahí es donde nosotros podemos aprovechar esos nichos. Y es al final eso, pues son economías de nichos que estamos generando. De 33 millones de personas que nos visitan a nosotros todos los años, es tratar de identificar a esas 300, 3.000, 30 personas que nos dan esa valoración y que quisieran apoyarnos en este camino de seguirlos informando a ellos y a otros como ellos. Bueno, eso es un modelo nuevo. Eso es lo que los medios están tratando de hacer en este momento. Es el modelo del diario en España, por ejemplo, que lo ha hecho muy bien y que ha encontrado ahí una manera de financiarse. Lo otro también es que nosotros tenemos 10 años haciendo el monitoreo de la crisis. Hoy en día nosotros contamos con una de las bases de datos más grandes de, por ejemplo, saqueos que hay en el país. Tenemos 10 años monitoreando esto. De criminalidad también. Entonces, esas bases de datos que nosotros utilizamos como insumos para nuestros trabajos periodísticos, pues también pueden ser utilizadas para otras cosas. Pueden ser utilizadas, por ejemplo, para la mitigación de riesgo en canales de distribución y logística. Eso es una cosa que también tenemos que explorar.
ver también, o sea, esto es casi que un episodio de Black Mirror, pero pudiésemos pensar en la data que nosotros tenemos de criminalidad y crímenes violentos en Caracas, pudiese influir o tener una incidencia directa en las primas de cobertura de seguros de la gente. Por ejemplo, estoy pensando aquí en dibujo libre, sobre algunas de las bases de datos que sé que he utilizado esta semana y que de repente pudiesen ser usos alternativos. Eso también es otra cosa de los emprendimientos, ¿no? Nunca pienses que ningún insumo es chatarra. Puede ser basura para ti, pero puede ser oro para otros, ¿no? Y es tratar de darle la mayor cantidad de usos a esas cosas que vamos generando. Yo cuando era asesor en la parte de mercadeo, me acuerdo que una vez fuimos a una fábrica y había un desecho que producía una de las máquinas que recortaba un pedazo de plástico, y yo, por estar curioso, y a mí siempre me encantaba, yo me pegaba en todos los tours que había de las plantas, y me acuerdo que me llevé parte de ese material de desecho, y cuando lo tenía en la oficina, en el hotel donde nos estábamos quedando, lo utilicé para aguantar el celular, y era perfecto. O sea, aguantar el celular en modo panorámico y en modo horizontal. Y lo llevé el día siguiente a la reunión cuando empezábamos a dar nuestras primeras recomendaciones a esta empresa, y lo llevo y les muestro y digo, mira, ustedes están botando 10.000 bichos de esto todos los días. Todos los días botaban esto. O sea, y no sabían qué hacer con esto. Estos son perfiles, ¿okay? Esto es parte de, esto se amplía, y son perfiles de aluminio que se utilizan para los rieles, para las ventanas de vidrio. Mire, esto es perfecto para esto. Mire. Esto, y te queda así. Bueno, este fue el regalo de Navidad de esa empresa ese año. Nunca me hicieron caso que deberían salir al mercado con eso. Pero lo que digo es que siempre tenemos que tratar de ver en que lo que muchas veces vemos como basura, pues para otros pueden ser pequeños tesoros, ¿no? Y es tratar de darle la mayor cantidad de uso a eso que vamos generando, esos insumos que vamos generando, que no se pierdan en el tiempo. Tratar de pensar en reempaquetarlo. Para eso también siempre es muy positivo traer a gente exterior que esté constantemente evaluando lo que nosotros estamos haciendo y dándonos críticas o constructivas o destructivas, no importa, pero que hayan críticas a nuestros procesos, que hayan críticas a nuestros productos, pues únicamente puede fortalecer al final nuestro modelo de negocio y nuestro producto final para nuestros consumidores. Tú mencionabas, bueno, Runrunes tiene ya para 11 años. Evidentemente, el Runrunes de hace 11 años no se parece, no solamente en landing, no se parece en look and feel al Runrunes de ahora, sino, bueno, hay una organización con un propósito mucho más definido, hay una estructura, no solamente de portal, sino una estructura de la organización mucho más establecida. Y eso, bueno, pasa por un proceso de mejora continua, de aprendizaje permanente y de escucha a la audiencia. Es decir, el voltearse y ver, no es por aquella máxima de marketing de que el cliente siempre tiene la razón, pero evidentemente en un mercado de muchos competidores, un mercado donde hay muchos actores, bueno, saber qué está funcionando, determinar qué es lo que a la audiencia le hace clic, y sin que eso signifique afectar el propósito, irlo descubriendo. Y eso también lo vinculo con la relación con las universidades que mencionabas hace un rato. Me gustaría como ir redondeando esta idea de la necesidad de voltear hacia audiencias jóvenes, la necesidad de ir renovando las audiencias y de incorporando nuevos grupos de población a ese público de Runrunes, no solamente por un elemento vegetativo, sino el crecimiento vegetativo de las audiencias, sino también por la necesidad cada vez más imperiosa de informar un público que no ve tele, un público que no compra periódicos, un público que, bueno, en los medios digitales es donde suele o se supone que debe informarse. ¿Cómo entonces hacer, o sea, qué se le da distinto? ¿Cómo buscar ahí un match con esas audiencias, y cómo las universidades, cómo desde las universidades podemos preparar para eso? Bueno, yo creo que toda organización
tiene que redescubrirse cada cierto tiempo, ¿no? Para nosotros el proceso no ha sido, o sea, los ciclos que les voy a comentar ahorita no es que fueron previamente diseñados, sino que simplemente han ocurrido. Nosotros cada 3 años nos hemos reinventado de alguna manera, ¿no? Y eso es porque, gracias a Dios, este segmento en el que nosotros estamos es extremadamente transparente y nos arroja una cantidad de data sobre los usuarios y lo que las audiencias están buscando y necesitando, que nos permite reevaluar el propósito y como Waze, ¿no? Recalculando, o sea, recalculando cuál es el destino y cuál es el mejor camino para llegar a él. Creo que nosotros nos hemos replanteado la misión y la visión 3 veces. Lo único que no nos hemos replanteado en ningún momento son los valores, pero esos son son las prácticas que hay que hacer constantemente de autoevaluación de las empresas, pues pasan por eso, ¿no? Yo diría que cada 3 o 4 años es un ciclo sano para buscar en qué fallamos, en qué invertimos mucho tiempo y lo desperdiciamos. De repente, en 3 o 4 años para eso es muy largo. Nosotros lo hacemos en periodos mucho más cortos en diferentes productos, pero como medio, como organización, como tal, si lo estiramos, hasta ahora esos procesos nos han dado entre 3 y 4 años cada uno. Es importantísimo reevaluarse y reevaluar los propósitos y basar ese recálculo de esa visión, misión y el camino para llegar a esa misión, a esa visión como tal, perdón, basarlo en algo. En este caso es la data que nos arrojan los usuarios y las asesorías que hemos encontrado en terceros, ¿no? Y sobre el tema de las nuevas audiencias, efectivamente eso es uno de los grandes retos que tienen los medios hoy en día. Creo que aquí vivimos un proceso muy acelerado que se está dando en el mundo entero, que es que los grandes medios perdieron la confianza en algún momento aquí en el pasado. Y eso también ayudó a que salieran ese abanico de medios más pequeños y con visiones diferentes de la realidad de lo que estaba pasando. Eso hoy en día está pasando en el mundo entero. Y lo que en algún momento fue una desventaja para nosotros, que era pues ser parte pues de estar de ser una empresa de medios en este país, hoy en día se convierte en una ventaja. Hoy en día nos podemos sentar en la mesa de los grandes y hablar sobre lo que posiblemente les vaya a pasar a ellos en los próximos meses y tratar de ayudarlos, y nos toca a nosotros buscar en ellos los nuevos mecanismos para conectar con nuevas audiencias para nosotros. En este caso pueden ser, pues es tratar de entrar en la diáspora, cómo alimentamos a la diáspora con información, sabiendo que la diáspora usualmente se desconecta de la realidad venezolana por lo abrumadora que es, y es cómo conectar con ese segmento de chamos 18 a 24 años que están ahí en la universidad, que están completamente desconectados de los medios tradicionales. Tenemos que abrir un canal en Twitch, tenemos que empezar a hablar como gamers, tenemos que buscar un youtuber dentro de la sala de redacción que les explique las cosas, posiblemente. Esas son cosas que nos toca evaluar a nosotros para tratar de conectar con esas nuevas audiencias. No cambian lo de siempre, los géneros y el enfoque en descubrir pues hechos que nos conmueven a todos, como son las violaciones de derechos humanos, como son los hechos de corrupción, como son los hechos de nepotismo, entre otras cosas. Siguen siendo nuestros valores, pero ahora tenemos que buscar nuevos vehículos para llevar esos temas que nosotros investigamos y que seguimos investigando todos los días con esas nuevas audiencias. Por aquí pregunta Nelson, ¿cuál es el factor clave de éxito para construir alianzas con otros que son competencia natural en el mismo sector nicho? Ahí lo básico es compartir los valores. Si tus valores y los valores de tus aliados son los mismos y tienes más, si quisiéramos llevar valores a otro término, pueden ser las pasiones. Si te mueven las mismas cosas, si te conmueven los mismos hechos, si compartes ese mismo set de valores fundacionales de ambas empresas, pues es natural que ustedes sean aliados. Competir por una audiencia, competir por un mercado, funciona hasta cierto punto, pero yo lo he visto en otros emprendimientos que tengo, donde nos ha tocado pedir ayuda en algún momento que no encontramos una materia prima, por ejemplo, a empresas competidoras. Y hemos encontrado una solidaridad que nunca nos hubiésemos imaginado que existía. Nos donan ellos el producto que ellos tienen de overstock en el momento, que tienen de más, y cuando la empresa en la cual yo estoy en la junta directiva recibe esos insumos, pues automáticamente se le traspasan al otro. Y es una
es una alianza, sí, una alianza que se da en completa armonía, por más de que están son dos rivales históricos dentro de un solo segmento, y encuentran pues estos puntos, estas coyunturas específicas donde se puede compartir de un lado a otro. ¿Y qué es lo que hace que esas alianzas funcionen? Pues que comparten valores. O sea, saben igual que el otro que es pasar por un mal momento, saben igual del otro que es que se retrase un barco que traía la materia prima para producir algo, y es solidaridad, es lo que nos mueve. Yo creo que eso es un factor no único de nuestro ecosistema de emprendedores, pero sí que lo marca bastante el ecosistema venezolano. Los venezolanos hemos aprendido dentro de todas estas adversidades a ser solidarios, y más allá de la solidaridad, si existe y se comparten los valores, pues hay alianzas naturales que se pueden dar. Oye, Nelson, te quiero dar las gracias en nombre del Centro de Innovación y Emprendimiento, en nombre de la Dirección de Egresados, en nombre de personas, de la audiencia que hoy tuvimos para escucharte, por tu tiempo, por todo este recorrido de experiencias desde chamo, desde el colegio hasta hoy en día, tener una organización, un medio que da trabajo a casi 20 personas, más los proveedores que también se nutren de Runrunes, y bueno, que sirva también de experiencia y que sirva también de abrir luces a otros que están aquí pensando en emprender, pensando en quedarse en Venezuela o emprender en otro lado, más allá de la geografía. Creo que esos aprendizajes son básicos y son fundamentales. En nombre de la Católica, tu alma mater, bueno, agradecido. Aymara, palabra para cerrar. Bueno, agradecer de verdad por el espacio, por el recorrido que hiciste, porque este espacio tiene la intención de ser también educativo. Hablaste de gestión de equipos, hablaste de gestión de alianzas, hablaste de mercado, de reinventarse, de adecuarse a la audiencia. Nosotros aquí nos toca luchar mucho para que las personas no vengan con ideas prefabricadas perfectas, sino que escuchen y vean antes de buscar una posible solución, porque pareciera ya que esa es la clave del éxito, ¿no? No podemos venir con algo sin haber visto que de verdad esa es la necesidad, y tú lo expresabas muy bien, es un nicho para satisfacer, y eso es lo que tenemos que hacer. La invitación a nuestros emprendedores es a conocer su mercado. Le agradecemos, Nelson, gracias a Egresados por este enlace, y bueno, invitar a todos los que nos acompañan cada miércoles, que la semana que viene vamos a estar hablando con Ucavistas también de Espacio Educa. Ganaron el concurso Ideas 2020 en la categoría Jóvenes Emprendedores, y bueno, estamos muy orgullosos de que hayan resultado ganadores y que van a estar acá compartiendo con nosotros también un poco lo que ha sido su experiencia. Así que, Nelson, si nos puedes acompañar sería genial. Estamos reunidos aquí todos los miércoles a las 4. Listo, amigos, feliz tarde y gracias por acompañarnos. 2 nuevos mensajes, pero creo que todos son agradecimientos y abrazos. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias, equipo. Un gran abrazo. Hasta luego. Por la invitación. Estamos en contacto. Gracias.